Eh, Cuando uno es contratado por una empresa o por esta universidad, por ejemplo, es habitual que después de firmar el contrato vaya a un seguro médico, un hospital de varias plantas, donde se sigue un proceso de registro, se rellenan formularios, uno es enviado a que le hagan ciertos análisis, donde los más habituales son el análisis de sangre y el análisis de orina. En esta charla queremos hablar de estos aspectos desde un punto de vista histórico y por eso lleva el título de Orina, Trabajo, Arquitectura y Tecnologías. ¿Qué tiene que ver la orina con el trabajo, con la arquitectura o con las tecnologías? Aquí tenemos unas imágenes que resumen el tipo de cuestiones implicadas en este problema y su desarrollo histórico. Vamos a hablar de la introducción del laboratorio en medicina, del desarrollo de tecnologías asociadas a la práctica diagnóstico-clínica en la medicina, cómo eso ha impactado en la nueva organización de los hospitales y cómo eso tiene que ver también con el diseño arquitectónico y la construcción de nuevos edificios donde hay una organización del trabajo hospitalario diferente. Y eso ha tenido un impacto en el desarrollo de nuevas disciplinas como la química médica, la fisiología, la bioquímica, la biología molecular y también en unas prácticas médicas que han cambiado y que tienen mucho que ver con la relación médico-paciente. Empecemos hablando un poco sobre laboratorios. La historia de la medicina suele proyectar grandes héroes que desarrollaron la medicina moderna, como por ejemplo Louis Pasteur. En esta imagen podemos ver a Louis Pasteur en un cuadro muy famoso donde se le representa en su laboratorio. O también el caso de Robert Koch, dos líderes del desarrollo de la bacteriología. Como podemos ver, se trata de laboratorios muy modestos, con una serie de instrumentales no muy amplios y que casi parecen lo que sería un despacho, ¿no? El despacho de un escritor en el siglo XIX no sería tan diferente de lo que es un laboratorio de bacteriología en esta época, en el siglo XIX. En esta otra imagen del laboratorio Louis Pasteur podemos ver que prácticamente pues, un laboratorio parece una cocina, ¿no? Son los fogones de una cocina, ¿no? Donde se desarrollan unas operaciones químicas en lo que es el diseño de vacunas y en el análisis de muestras de virus. Otra imagen es esta que nos muestra una imagen de laboratorio químico en el siglo XVIII. Aquí es una imagen de la enciclopedia de Diderot, donde podemos ver también una tabla, ¿no? Con unos símbolos alquímicos, ¿no? Que eran los símbolos habituales en el trabajo químico en el siglo XVIII, o lo que es una representación pictórica de lo que era el laboratorio de un alquimista mucho antes, en el siglo XVI o siglo XVII. Como vemos, no hay tantas diferencias entre lo que es un laboratorio en el siglo XIX y lo que es un laboratorio con prácticas que podríamos pensar muy diferentes y muy atrasadas o antiguas, como son las de la alquimia. El laboratorio de Pasteur, de nuevo, en el Instituto Pasteur en París, o lo que son los laboratorios del desarrollo de la medicina tropical. Aquí podemos ver el laboratorio de Ronald Ross en el Instituto de Medicina Tropical en Liverpool, o el laboratorio de Patrick Manson en la famosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde, por ejemplo, podemos ver ciertos cambios, ¿no? Como la entrada de mujeres al trabajo de laboratorio y al trabajo médico. En el laboratorio de Patrick Manson entraron mujeres a partir de 1900, pero eran prácticamente poco más del 5% de los estudiantes de un laboratorio de este tipo en la época. Otra imagen que nos muestra la entrada de mujeres en los laboratorios de química entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en este caso en la Universidad de Leeds. Y también tenemos que pensar que los laboratorios en el siglo XIX eran algo entre museo, sala de demostraciones públicas,
y tenían un componente muy pedagógico. Muchas veces iban asociados a anfiteatros donde se hacían demostraciones públicas. O en el siglo XX, con imágenes como estas, de un laboratorio en Estados Unidos, en una universidad, que son mucho más similares a lo que consideraríamos hoy en día un laboratorio de enseñanza de química en contexto escolar o universitario. Como podemos ver, el trabajo de formación se desarrollaba en unos contextos que no son tan tecnologizados. Podemos ver aquí estudiantes en una universidad en Estados Unidos, en el finales del siglo XIX, realizando sus prácticas alrededor de una mesa, ¿no? Esto, lógicamente, fue cambiando, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen de un laboratorio mucho más tecnologizado. O lo que es la importancia de la introducción de los registros impresos. Hay un proceso en las tecnologías de laboratorio que pretenden alejar la mano y los sentidos del investigador e introducir más el papel de las máquinas que producen un conocimiento más objetivo. Tampoco hay que olvidar los riesgos que tenía el trabajo en laboratorio. Se producían muchos accidentes y no había medidas como hay hoy en día de seguridad y de prevención de esos riesgos. Pasemos a hablar de los hospitales. ¿Qué impacto tuvo la introducción del laboratorio en el diseño de los hospitales? He aquí una imagen idealizada, orientalizada, ¿no?, de lo que sería un hospital en la España medieval o la península ibérica al Andalus, ¿no?, donde podemos ver un contexto muy modesto, en una arquitectura de uso muy normal que podría ser civil o religioso, el tratamiento de enfermos de manera muy individualizada, o lo que es un hospital medieval, donde en esta imagen podemos ver varias escenas de cura, de diagnóstico, de descanso, de servicios de cocina, de cara a los enfermos, donde podemos ver simplemente tres camas y un número limitado de enfermos. Eso no quiere decir que los hospitales no tuvieran una estructura, un diseño arquitectónico bien pensado, como podemos ver aquí en el Hospital General de Valencia, en el Reino de Aragón, con esta forma, esta estructura en forma de estrella, con diferentes pabellones dedicados a diferentes partes de la práctica médica, o un hospital en Florencia. Aquí podemos ver el plano arquitectónico, donde había jardines alrededor de los hospitales dedicados al descanso, pero también a, por ejemplo, tener huertos, porque los remedios medicinales se extraían de esos huertos especializados y dedicados al servicio del hospital. Los hospitales se desarrollaron y fueron creciendo. Aquí tenemos un caso del siglo XVII, el famoso Hospital de los Inválidos en París, mandado construir por Luis XIV. Sus dimensiones van aumentando. Este se trata de un hospital militar. Y los hospitales antiguos medievales, como aquí el Hospital General de Valencia, fueron adaptados y muchas veces sirvieron los mismos usos a lo largo de los tiempos, pero crecieron en el número de camas, de enfermos, etc. Hasta pasar al siglo XX, con este tipo de edificios que son más familiares, son más similares a los que tenemos hoy en día, con unos diseños, unas estructuras mucho más definidas, donde entran diferentes secciones, departamentos, laboratorios especializados, y esto va de la mano también del desarrollo de las especialidades médicas. Ya no tenemos esos hospitales tan generalistas, sino unos hospitales estructurados en diferentes plantas, diferentes servicios, habitaciones, conectados con diferentes partes de la práctica médica. O aquí el caso, por ejemplo, de un importante hospital en Montevideo, el Hospital de Clínicas, donde podemos ver su distribución, ¿no?, una compleja distribución conectada con esta división del trabajo en el hospital. Finalmente, este es el caso de un hospital construido recientemente en la misma ciudad de Valencia, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, con sus secciones y, bueno, pues incluso edificios estaban planeados para este hospital, edificios específicos únicamente dedicados a laboratorios y a investigación.
Vamos a ver cómo esto ha afectado o qué tiene que ver con el surgimiento de las especialidades médicas dentro de la medicina. Mm, Hoy en día vivimos una medicina altamente especializada, donde tiene un papel muy grande la bioquímica, la biología molecular, la genética, pero esto no deja de estar conectado con acontecimientos históricos y desarrollos históricos previos. Por ejemplo, aquí tenemos este cartel sobre una conferencia sobre el impacto de la biología molecular en la investigación bioquímica, que hace alusión a este cuadro de Pasteur originario, ¿no? De Pasteur, el ídolo de la medicina, con su vacuna contra la rabia. Y ahí podemos dar el salto al trabajo de Walter Cannon, uno de los principales desarrolladores de la bioquímica en medicina, que recuperó, Walter Cannon recuperó el trabajo de Claude Bernard, la idea de medio externo y medio interno de Claude Bernard, y lo llevó al terreno de la medicina moderna con su concepto de homeostasis. Sin embargo, el papel de la química en la medicina tiene una historia muy larga. Durante el siglo XIX existían cátedras de química médica en las facultades de medicina, pero el papel de la química en medicina estaba más centrado en el análisis de orina, del cual hablaremos enseguida, y también en la toxicología. La toxicología tuvo un papel muy importante en la esfera pública porque hubo en muchos países célebres casos judiciales de envenenamientos y donde se discutió quién era el especialista más autorizado para determinar con técnicas diferentes cuál había sido la causa de envenenamiento o si había habido envenenamiento o no. Y en este sentido hubo una colisión de diferentes aproximaciones, mientras que los médicos de formación clásica, esto lo denunciaba, por ejemplo, Claude Bernard, los médicos que utilizaban métodos clínicos, rehusaban el trabajo en laboratorio, había una nueva serie de técnicas de laboratorio, de análisis químico, que entraron en la medicina con mucha fuerza, pero no tenemos que pensar que fueron adaptados o aceptados inicialmente de una manera muy fácil, sino que hubo unas tensiones entre diferentes maneras de trabajar en la medicina. Esto contrasta con las imágenes habituales de los hospitales y de la medicina hospitalaria hoy en día, ¿no? Como la de este laboratorio, donde los análisis químicos con tecnologías mucho más sofisticadas han entrado a formar parte del trabajo habitual, aceptado y consensuado por toda la comunidad médica. Vamos a finalizar con el caso de la orina. Lo interesante del análisis de orina es que es uno de los análisis más antiguos. Desde la Edad Media, incluso desde la Antigüedad Clásica, se utilizaba la orina para realizar diagnósticos de los pacientes. Se trataba de un análisis que tenía mucho que ver con la teoría de los humores, que venía de la medicina clásica griega, y para la cual se utilizaban métodos sensoriales, como eran los métodos de las ciencias físico-químicas y de la medicina durante mucho tiempo. Lo que quiero decir es que el color de la orina, su olor, su sabor, incluso, era lo que determinaba sus características, y los médicos y químicos de la época podían determinar a través de su experiencia muchos aspectos de la situación del enfermo a través de estos análisis sensoriales. Esto lógicamente ha cambiado y hoy en día tenemos, por ejemplo, esta imagen de lo que es un laboratorio móvil de análisis de orina, donde podemos ver un muestrario de tests rápidos que se hacen por el método de medida del pH, con unas pequeñas bandas que nos permiten ver por el color, tener resultados muy rápidos. Son tests que se pueden realizar al lado de la cama del paciente o incluso en una unidad móvil, pero que no son tan precisos. Y para eso, bueno, pues se utilizan también, como podemos ver, el otro instrumento, un microscopio electrónico que se utiliza para analizar las muestras con más precisión.
Sin embargo, ha habido muchos métodos de análisis de orina. El test de análisis de orina es el test que pasó a sistematizarse en las prácticas hospitalarias antes que ninguno, incluso antes que el análisis de sangre. Sin embargo, esto ofrecía retos y problemas. No tenemos que pensar que los test de orina iniciales eran muy precisos, los análisis detallados eran muy lentos. Existían métodos como el método gravimétrico, el método de centrifugación, métodos colorimétricos, que a través de un aparato que se llama el colorímetro analizaban el color de la orina. Pero, sin embargo, era importante tener resultados rápidos para poder hacer un diagnóstico. Por otro lado, los test de orina se introdujeron muy rápido y se hacían sistemáticamente, de la misma manera que hoy en día, al entrar en un hospital, es de las primeras cosas que le hacen a un enfermo. Pero eso no quiere decir que las medidas fueran eficientes o que tuvieran un gran significado. Durante mucho tiempo se han hecho test sistemáticos de orina, pero eso no quiere decir que se utilizaran de una manera diagnóstica o que se pudieran hacer más de un test de orina durante la estancia del paciente en el hospital, porque lógicamente el realizar diferentes test lo que permite es hacer un monitoreo del paciente que el test de entrada al hospital no permite. Y aquí pues queríamos resaltar el papel del fotómetro de llama, que es un aparato que realiza medidas de sodio y potasio en sangre o en orina a través de medidas fotoeléctricas del espectro lumínico producido por una solución de estas sustancias, ¿no? Este aparato tuvo un papel muy importante en la sistematización de las medidas de orina, de los análisis de orina durante el siglo XX, debido a la rapidez con la que producía resultados frente a otros métodos químicos mucho más lentos y menos fiables. Y para acabar, ofrecemos una serie de referencias bibliográficas para quien quiera conocer más sobre el tema. Y insistimos sobre este aspecto de conectar qué tiene que ver un pequeño análisis de orina en un laboratorio, en algo muy habitual hoy en día, cómo se puede conectar con una larga historia de esfuerzos por introducir las ciencias físico-químicas en la medicina y con unas transformaciones en la arquitectura y la estructura de los hospitales, con lo que implica de jerarquías, estructuras de poder, repartición, distribución del trabajo, de una manera prácticamente industrial, lo que podríamos llamar un taylorismo de la práctica médica en los nuevos hospitales, y ofrecemos una pregunta a quien vea esta presentación, que reflexiones sobre cómo puede haber impactado estas nuevas prácticas y estas nuevas arquitecturas en las relaciones entre el médico y el paciente.